Bienvenidos una vez más a su oasis de noticias jugosas, secretos susurrados y, por supuesto, la cobertura más exhaustiva y apasionada sobre nuestras estrellas turcas favoritas. Hoy, mis amigos, abróchense los cinturones, porque estamos a punto de detonar una bomba de información que sacudirá los cimientos de la farándula otomana. ¿Están preparados para la explosión? Hoy nos centraremos en la figura más comentada, más admirada y, sin duda, una de las más enigmáticas del panorama actoral turco, Can Yaman. Sí, lo han escuchado correctamente. Después de una eternidad de conjeturas, rumores que iban y venían como olas en el Bósforo y teorías conspirativas dignas de una novela de espías, parece que, por fin, tenemos la confirmación que todos esperábamos. Can Yaman ha regresado en secreto a Turquía. Lo repito para que no queden dudas. Un regreso orquestado con la precisión de un reloj suizo, una jugada maestra que ha dejado a la prensa y a los fans boquiabiertos, y un movimiento estratégico que nos tiene a todos, absolutamente a todos, mordiéndonos las uñas de pura y salvaje intriga. Prepárense porque vamos a diseccionar este acontecimiento como si fuéramos cirujanos de la información, desgranaremos cada detalle, analizaremos las migajas de pan que ha dejado a su paso, uniremos las piezas del rompecabezas y, lo más importante, compartiremos con ustedes las imágenes exclusivas que nuestros intrépidos corresponsales han conseguido capturar tras bambalinas. Les prometo un viaje cargado de emociones fuertes y descubrimientos impactantes. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de exclusivas, permítanme recordarles que si son tan fanáticos de Can Yaman como lo somos nosotros, si viven y respiran por cada nueva actualización, si su mayor placer es estar al tanto de cada paso que da en su carrera y en su vida personal, entonces no lo duden ni un segundo. Suscríbanse a este canal y activen la campanita. De esta manera se convertirán en los privilegiados receptores de todas las primicias, los chismes más picantes y las exclusivas que tenemos preparadas para ustedes directamente desde el corazón de Estambul. No se pierdan ni una sola migaja de esta fiesta de la información. Y ahora sí a lo que nos truje chencha, como dirían en México. Vamos a desentrañar el regreso secreto de Can Yaman a Turquía. Como la mayoría de ustedes sabrán, Can ha estado residiendo y trabajando en la soleada Italia durante los últimos años. Su trayectoria profesional allí ha experimentado un ascenso meteórico, ha protagonizado series que han batido récords de audiencia, ha sido el rostro de prestigiosas campañas publicitarias y se ha ganado el cariño y la admiración del público italiano, convirtiéndose en una figura omnipresente en la prensa del corazón. Sin embargo, a pesar de su éxito en el extranjero, Can siempre ha mantenido un vínculo inquebrantable con su tierra natal, Turquía. Y aunque ha manifestado en innumerables ocasiones que su futuro profesional se encuentra en Europa, nunca ha descartado la posibilidad de volver a trabajar en su país. Las primeras señales de alarma comenzaron a sonar hace algunas semanas, cuando empezaron a circular rumores sobre un posible proyecto en Turquía que involucraría a Can Yaman. Al principio, la mayoría de nosotros lo tomamos con pinzas, considerándolo un simple rumor, una fantasía alimentada por los fans más incondicionales. Pero como si se tratara de una profecía autocumplida, poco a poco, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de manera sorprendente. Empezaron a surgir fotografías en las redes sociales que parecían ubicar a Can en Estambul. Imágenes tomadas desde la distancia, fotos borrosas, fotos que podrían ser fácilmente falsificaciones, pero que sin embargo sembraron la semilla de la duda en nuestros corazones, haciéndonos cuestionar lo que creíamos saber. Y entonces, como un trueno en una noche de verano, llegó la confirmación. Gracias a nuestras fuentes exclusivas, a nuestros informantes infiltrados en las entrañas de la industria del entretenimiento turco, pudimos confirmar, sin lugar a dudas, que Can Yaman había regresado a Turquía de manera clandestina, evadiendo a la prensa y a los fans con la destreza de un ninja, entrando al país de manera discreta y silenciosa, como si fuera un fantasma. Una operación digna de una película de espías de James Bond. Pero ¿cuál es la razón detrás de este regreso repentino? Esa es la pregunta del millón, la que nos quita el sueño a todos los que seguimos de cerca la carrera de Can Yaman. Y la respuesta, mis queridos amigos, es aún más fascinante y emocionante de lo que podrían imaginar. Según nuestras fuentes más confiables, Can Yaman ha regresado a Turquía para participar en un nuevo proyecto televisivo. Sí, lo han oído bien. Después de años de ausencia en las pantallas turcas, Can Yaman volverá a protagonizar una serie en su país natal, marcando su esperado regreso a la televisión, que lo vio nacer como estrella. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. El proyecto en cuestión no es cualquier cosa,
sino una superproducción que promete revolucionar el panorama de la televisión turca. Se trata de una serie histórica ambientada en la opulenta y fascinante época otomana, que narrará la vida de un personaje legendario, un héroe cuya historia ha sido transmitida de generación en generación. Un personaje que, según los rumores, encaja a la perfección con el carisma, el talento y la presencia escénica de Can Yaman. Aunque todavía no se ha revelado el nombre oficial de la serie ni la identidad del personaje que interpretará Can, podemos adelantarles que se trata de un papel sumamente exigente, que requerirá una ardua preparación física y mental, y que marcará un antes y un después en la trayectoria del actor. Un rol que lo consagrará como uno de los grandes de la actuación en Turquía. Pero la cosa no termina ahí. El regreso de Can Yaman a Turquía no se limita únicamente a este ambicioso proyecto televisivo. También hemos podido averiguar que el actor está planeando abrir una nueva sede de su asociación benéfica, Can Yaman for Children, en la vibrante ciudad de Estambul. Como muchos de ustedes sabrán, Can es un ferviente defensor de los derechos de los niños y siempre ha estado profundamente comprometido con diversas causas sociales, utilizando su plataforma para generar conciencia y brindar apoyo a los más necesitados. La apertura de esta nueva sede en Turquía es una prueba más de su compromiso y de su deseo de ayudar a los niños que enfrentan situaciones de vulnerabilidad. Además de estos proyectos profesionales y benéficos, también hemos escuchado susurros sobre un posible reencuentro amoroso. Como es bien sabido, Can Yaman ha tenido varias relaciones sentimentales a lo largo de su vida, algunas más públicas y mediáticas que otras. Y aunque actualmente se le relaciona con una misteriosa mujer italiana, cuyo nombre se mantiene en el más absoluto secreto, no podemos descartar la posibilidad de que el regreso a Turquía reavive viejas llamas, despertando sentimientos que creíamos extintos. ¿Acaso podríamos presenciar un reencuentro con la talentosa Demet Özdemir, su excompañera en la exitosa serie Erkencikus? ¿Quién sabe? En el terreno del amor como en la vida misma, todo es posible y las segundas oportunidades existen para aquellos que se atreven a buscarlas. Y ahora, sin más preámbulos, pasemos a lo que todos estaban esperando, la presentación de las imágenes exclusivas que nuestros intrépidos corresponsales han conseguido capturar tras bambalinas. Estas fotografías, tomadas por nuestros astutos paparazzis, muestran a Can Yaman llegando al aeropuerto de Estambul, luciendo un look casual y discreto, intentando pasar desapercibido entre la multitud, como si fuera un ciudadano común y corriente. También tenemos imágenes del actor ingresando a un lujoso hotel ubicado en el corazón de la ciudad y saliendo de una reunión con importantes productores de televisión, lo que confirma su participación en el nuevo proyecto televisivo. Como pueden ver, las pruebas son irrefutables. Can Yaman está de vuelta en Turquía y está trabajando en un nuevo proyecto que promete ser un auténtico bombazo, un evento televisivo que marcará un hito en la historia del entretenimiento turco. Pero la pregunta que flota en el aire, la interrogante que nos mantiene en vilo a todos, es ¿cuánto tiempo permanecerá Can Yaman en Turquía? ¿Se trata de un regreso temporal, motivado únicamente por este proyecto televisivo, o es un regreso definitivo, una decisión de establecerse nuevamente en su país natal? ¿Volverá a Italia una vez que finalice la filmación de la serie, o se quedará a vivir en su tierra, disfrutando del cariño de su gente y de los sabores de su infancia? Esas son preguntas que aún no tienen respuesta, pero que nos mantienen al borde de nuestros asientos, esperando ansiosamente por nuevas noticias. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que este regreso ha generado una enorme expectación entre los fans turcos, quienes están ansiosos por volver a ver a su ídolo en la pantalla, derrochando talento y carisma como solo él sabe hacerlo. Y hasta aquí llega nuestra exclusiva sobre el regreso secreto de Can Yaman a Turquía. Espero que hayan disfrutado de esta información tanto como nosotros hemos disfrutado investigándola y compartiéndola con ustedes. Ha sido un viaje emocionante, lleno de intriga, descubrimientos y, por supuesto, mucho salseo. En resumen, hemos confirmado que Can Yaman ha regresado a Turquía de manera secreta, que está trabajando en un nuevo proyecto televisivo, una superproducción histórica que promete revolucionar la televisión turca. También hemos hablado de su posible proyecto benéfico y de un posible reencuentro amoroso. Un regreso que ha generado una gran expectación entre los fans y que promete ser un antes y un después en la carrera del actor. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo y por ser parte de esta gran comunidad de amantes del salseo turco. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir trabajando para traerles siempre la información más fresca y entretenida. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué les parece el regreso de Can Yaman a Turquía?
¿Están emocionados por verle en una nueva serie? ¿Creen que debería quedarse a vivir en su país natal? ¿Con quién creen que debería tener un reencuentro amoroso? Dejen sus comentarios aquí abajo y compartan sus ideas con nosotros. Nos encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Así nos ayudarán a crecer y a llegar a más personas. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Muchísimas gracias por su tiempo y su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo con más salseo, más noticias y más exclusivas del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima.